Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica. Estamos en vivo hasta las 22 horas por la señal de Veo para Santa Fe, Santo Tomé, bueno, Coronda, parte de Rafaela. También estamos por el streaming, así que nos pueden seguir por todas esas alternativas. La semana pasada entrevistábamos a una de las testigos clave en la causa que se está desarrollando, el juicio que se está desarrollando en el sur provincial contra un capo mafia llamado Esteban Alvarado. Una persona muy violenta, muy vinculada a los nichos y a los bolsones corruptos de la policía. Iba a decir, estuvo vinculada, yo no sé si esto es tiempo pasado, yo creo que todavía sigue habiendo tentáculos de la banda Alvarado que engrasan con las estructuras policiales para llevar adelante un negocio. Bueno, en ese marco hablábamos con Mariana Ortigala, una de las testigos clave. Tenía una relación de amistad con ella y su hermano, con los Alvarado en su momento. Fueron amigos, después la relación se rompió y ella, bueno, declaró porque el hermano el hermano de Ortigala tuvo el atrevimiento de tener una relación sentimental con la esposa de Alvarado que generó después una situación, una tragedia familiar al punto que hoy no tienen vida los Ortigala. Decía Ortigala en esa entrevista que este juicio iba a empezar a ventilar situaciones muy incómodas para la política y para las instituciones o para los operadores de las instituciones en Santa Fe. En ese marco, hoy, después de este feriado largo, declaró en esta causa Maximiliano Puyaro, actual diputado provincial, ex ministro de Seguridad. En esa gestión, en la gestión Puyaro, se detuvo a Alvarado a principios de febrero del 2019 en un camping de Río Tercero, provincia de Córdoba. Lo detuvo una comisión policial que estaba bajo la órbita del MPA. En esa comisión policial, después vamos a contar, vamos a linkearlo con un breve paréntesis respecto a por qué es relevante este dato. Pero antes, ¿por qué se lo buscaba a Alvarado y se lo detuvo en febrero del 2019? Porque Alvarado se lo acusaba de haber sido el mentor, esto lo contaba Ortigala la semana pasada, del crimen horrendo de un financista llamado Lucio Maldonado, que fue asesinado en noviembre del 2018 en Rosario. Un crimen atroz, lo secuestraron en una camioneta Kangoo, lo torturaron, lo abejaron, lo mataron y lo arrojaron cerca de la circunvalación en Rosario a 200 metros del City Center, del casino City Center de Rosario. Por ese hecho, claro, los fiscales descubren que había un ligamen entre los autores materiales y quien había ordenado ese crimen, que era Alvarado, que estaba prófugo. En ese contexto, el 3 de diciembre del 2018, ocurre, a ver si podemos, Euge, poner en pantalla la captura, ocurre un hecho muy relevante. En una isla ubicada, mejor dicho, en 3 domicilios, en 3 casas construidas en una isla ubicada frente a Rosario, jurisdicción de Victoria, provincia de Entre Ríos, se lleva adelante un allanamiento. ¿Por qué? Porque Ortigala, Rodrigo Ortigala, el hermano de esta testigo con la que hablamos la semana pasada, había dicho, en una de esas casas de la isla, nosotros comíamos asados con Alvarado, con su familia, y puede estar ahí. Con ese dato, los fiscales ordenan un allanamiento, piden autorización para un allanamiento en la isla, y ahí van una comisión de prefectura. Mientras estaba desarrollando ese allanamiento, a la isla llegan en lancha, nosotros lo contábamos en esa nota en diciembre del 2018. Llegaron en una lancha al lugar la entonces diputada nacional y ex jueza penal Alejandra Rodenas. Su marido, Jorge Lionch, todavía no era ministro de Cultura de Perotti. Un abogado muy conocido por defender a narcos llamado Paul Krupnik. Y el hijo de Rodenas con Lionch llamado Isidro, no Isidoro, Isidro Lionch, también abogado. Nosotros contamos eso, claro, eso no había acta policial,
En el acta solamente figuraba Jorge Lionch como interesado en saber qué pasaba ahí. ¿Por qué? Porque en esa casa donde se apuntaba que los Alvarado desarrollaban fiestas, era la casa del fin de semana, se comían asados, esa casa alquilaba también el matrimonio Lionch, lo dijo Lionch en el acta policial, Lionch Rodenas, sobre todo para la fiesta de fin de año. Fíjense ustedes, cómo una persona ajena a la investigación sabía que ahí se estaba desarrollando un allanamiento, primero. Segundo, ¿por qué su interés en llegar al lugar no es lo mismo que llegue el kiosquero de la esquina a ver qué pasa en un allanamiento que llegue una diputada nacional, ex jueza penal, a ver qué sucede en un allanamiento? El allanamiento dio negativo, no se encontró nada, era esperable que esto suceda. Pero hoy el ex ministro de Seguridad, Maximiano Puyaro, ratificó, es la primera vez que se ratifica judicialmente la información. Después de 3 años y pico, 3 años y algunos meses. Después de 3 años y algunos meses, una autoridad ratifica esa información. La ratifica a partir del dato, él dice, Puyaro, en el juicio, que aporta entonces un policía de esa comisión que investigaba a Alvarado, llamado Pablo Báncora. Pablo Báncora era un ex empleado de la Justicia Penal de Rosario que había investigado o que estaba a cargo de las desgrabaciones, las escuchas telefónicas a los monos, a la familia Cantero. Pero Pablo Báncora, un policía, estaba al servicio de la banda de Alvarado. Era un policía corrupto de la banda de Alvarado. De hecho, está condenado en un juicio abreviado reconociendo que formaba parte de esa estructura. Un delincuente, ¿no? Con uniforme azul. Un delincuente con uniforme azul. Digo esto porque en aquel momento, casi en total soledad, esto va a sonar autorreferencial y en un modo lo es, pero 3 años y medio después, confirmar esta noticia es muy importante para nosotros, porque en aquella oportunidad casi en soledad fue la difusión de esa noticia con nombres propios. Todavía Rodenas no era la candidata a vicegobernadora de Omar Perotti. No era la candidata a vicegobernadora del candidato Omar Perotti. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. Fue un año antes de las elecciones que ungieron a Perotti y a Rodenas como gobernador y vice. Bueno, este ligamen que tanto la gente dice, ¿cómo puede ser que haya tanta desconfianza o una conducta anémica entre el pueblo y sus representados? ¿Y por qué? Porque cada vez más y en más oportunidades se prueba judicialmente, que no es la verdad definitiva, pero es una verdad contundente en definitiva, que existe el ligamen entre la política, pero no entre el político, el que pega los carteles en la campaña electoral, el puntero, entre referentes importantes y las estructuras criminales en Santa Fe. Entonces, ¿cuánto le cuesta a Omar Perotti seguir manteniendo la estructura de Alejandra Rodenas, Armando Traferri? Armando Traferri es indicado como jefe de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino y al financiamiento ilegal de las campañas políticas. Bueno, ¿cuánto le cuesta esto a la política? A Perotti y a la política en general. Que sigan apareciendo enlaces, relaciones, conductas sospechosas entre la política y el crimen organizado. No es cualquier cosa, no era cualquier sujeto el que se buscaba en esa isla. Era probablemente uno de los criminales más importantes que tuvo la provincia de Santa Fe en los últimos años. Hoy, después de 3 años y pocos meses, aquellos que informamos en diciembre del 2018, en boca de una persona que se comprometió a decir la verdad frente a un tribunal, se ratificó esa información. En 3 años y pocos meses después, algunos quedaron presos, otros ascendieron. Pausa, ya venimos.